es una lucha, a ver, que uno tiene que encontrar el río subterráneo que hay abajo de eso. ¿Sí? El río subterráneo. Porque si uno trata de percibir ese signo de los tiempos, bueno, a ver, ¿qué pasa en la cultura que hace que un grupo tan grande de mujeres odie al varón? ¿Sí? Es decir, y acá pongo esto, ¿saben quién es, no? Nietzsche, claro. Nietzsche en 1882 escribe esta frase que a mí me conmovió siempre y por eso la pongo acá, porque a partir de la tercera ola del feminismo se empieza a resquebrajar toda la moral occidental. Nietzsche patea el tablero. Nietzsche, lo interesante de Nietzsche es muy fuerte leerlo, pero Nietzsche lo que hace es patear el tablero de la cultura occidental y cristiana. Lo patea, hace ¡pum! Y todas las piezas salen volando por todos lados. Ahora estamos tratando de juntarlas a ver si lo rearmamos de vuelta al tablero, pero Nietzsche lo patea. Miren lo que dice esta frase. El más importante de los acontecimientos recientes, la muerte de Dios, el hecho de que se haya quebrantado la fe en el Dios cristiano, empieza ya a proyectar sobre Europa sus primeras sombras. Hasta puede decirse de una manera general que el acontecimiento es demasiado grande, demasiado lejano de la comprensión de todo el mundo para que podamos tratar el ruido que ha hecho la noticia, y menos aún para que las muchedumbres puedan darse cuenta, para que puedan saber que ahora que esta fe ha sido minada, se derrumbará todo lo que en ella tenía su fundamento, todo lo que se adhería a ella, todo lo que recibía su fuerza de ella, por ejemplo, toda nuestra moral europea. Es bien interesante porque Nietzsche tiene una mirada muy, muy coherente. Él dice, Dios ha muerto, el hombre lo mató, hacete cargo, hombre, del asesinato de Dios. ¿Y cuál es la consecuencia? Es esa consecuencia que decía Jean-Paul Sartre en El existencialismo es un humanismo. Y sí, que él repite una frase de Dostoyevsky, de los hermanos Karamazov. Si Dios ha muerto, todo está permitido. ¿Sí? Sartre dice que no es cierto. Si Dios ha muerto, no todo está permitido, porque existe, bueno, el sentimiento de la humanidad, la mirada del otro, etcétera, etcétera. Ahora, la pregunta es, si Dios ha muerto, todo está permitido, y uno dice, y bueno, Dios, desde una postura teísta, Dios crea, le da a las cosas la esencia, las cosas son pensamientos de Dios, las nombra, etcétera, toda la parte más teológica y filosófica. Por lo tanto, las cosas tienen un sentido y tienen un límite que les son propios. Si yo quito la noción de Dios, y por eso Jean-Paul Sartre es bien coherente, él dice, no hay naturaleza humana porque no hay un Dios que la haya pensado. Es interesante. Es decir, si yo sostengo que hay una naturaleza humana, significa que alguien la pensó. Si hay un orden natural, es porque alguien lo pensó. Si yo quito al pensador, quito el orden. Y lo que me queda es el orden artificial. Y esto es lo que pasa con la perspectiva de género en el fondo. Pero no con la perspectiva, con la ideología. Y acá quiero hacer una distinción que para mí es muy importante. En 1995 se hace la cuarta Conferencia Internacional de la Mujer en Pekín. A partir de 1995 nosotros empezamos a hablar, 94, 95 con otras conferencias antes, empezamos a hablar de la noción de género. ¿Vieron que cuando éramos chicos todos decíamos sexo masculino y femenino? Bueno, género ya lo tenemos incorporado, pero es de 1995 más o menos, la palabra género. ¿Qué es el género? Nosotros acá tenemos que hacer una distinción. A ver, existe el sexo, existe la sexualidad y existe el género como categoría. El sexo es XXXY, varón-mujer. La sexualidad es todo lo que va en torno a XXXY, ¿sí? Todo lo que uno va aprendiendo, lo que lo educan, etcétera, etcétera. ¿Y el género? ¿Qué es el género? El género son los roles culturales que se le dan, que se le adjudican al varón o a la mujer por ser varón y mujer. Entonces, cuando hablamos de perspectiva de género, estamos hablando de una mirada que trata de deconstruir aquellas imposiciones culturales de que la mujer, por ser mujer, tiene que saber coser botones. Me pasó antes de venir, Pepe me dijo, te olvidaste de coserme los botones. Bueno, hijito, cósetelos vos, ya sos grande, ya sos grande. Fue así.
A ver, claro, ¿en qué momento de la vida pensamos todos que la mujer era la que tenía que saber coser y el varón es un inútil que no sabe poner una aguja, el hilo en una aguja? ¿Se ven? Y estas cuestiones tontas también pasan a toda una construcción cultural que se hace de la mujer y del varón. Y hay cuestiones que son graves. El otro día, haciendo una investigación, claro, medicina en perspectiva de género. Yo dije, oh, qué pesado. No, a ver, hay un estudio que decía hasta hace poco que los varones eran propensos a tener ataques cardíacos, más que las mujeres. Una médica de Barcelona dice, sí, es cierto, porque todos los estudiados eran varones. Claro, la categoría, estudiemos a las mujeres a ver qué onda. No estaba. Y uno dice, método científico, rigor científico, academia de ciencia. No está. ¿Por qué? Porque se hace todo con las miradas, con los estereotipos que ya tenemos. Entonces, como todo el mundo siempre dijo que los varones tenían más ataques cardíacos que las mujeres, bueno, sí, y lo repetimos. Y construimos ahí un montón de cosas hasta que se dieron cuenta, las mujeres están teniendo un montón de problemas cardíacos. Pues será porque, y bueno, hagamos mitad y mitad, 50. Pero ¿entienden? Es decir, la perspectiva de género es válida. Es válida. No podemos eliminarla porque nos da miedo la palabra género. ¿Se ve? No la podemos eliminar. Es más, la perspectiva de género lo que quiere atacar es esto. Leí, este manual es fantástico. Este manual es como una patada al hígado, así, con una patada de karateca. Guía de la buena esposa. No les puse las 11 reglas porque se iba a ser muy larga, pero 11 reglas para mantener a tu marido feliz. Sé la esposa que él siempre soñó. Tremendo. Tremendo. Esto pasaba, esto era común en la década del 50. Miren, o sea, no se los puse porque realmente iba a ser muy largo, pero esto es un horror. Bien, ella con cara feliz, cintura de avispa, sacándole brillo a la sartén. O sea, es tremendo. Es tremendo. La perspectiva de género lo que quiere hacer es justamente sacar esos estereotipos. Esos estereotipos que uno dice, ya no están. Bueno, no están de esa manera. No están de esa manera, pero están de muchas maneras. Están de muchas maneras. Entonces, la perspectiva de género lo que quiere hacer es eso. Y fíjense lo que dice la Santa Sede. Declaración de interpretación del término género por la Santa Sede el 15 de septiembre del 95, cuando era la 4ª Conferencia Internacional de la Mujer en Pekín. La Santa Sede entiende el término género como fundado en una identidad biológico-sexual, varón y mujer. Además, la plataforma de acción usa claramente la expresión ambos géneros. La Santa Sede excluye así interpretaciones dudosas basadas en concepciones muy difundidas que afirman que la identidad sexual puede adaptarse indefinidamente para acomodarse a nuevas y diferentes finalidades. Esto lo vamos a ver después. Asimismo, no comparte la noción de determinismo biológico, según la cual todas las funciones y relaciones de los dos sexos están establecidos en un modelo único y estático. La mujer a la cocina, el varón al mundo empresarial o a la profesión. ¿Se ve? Entonces, nosotros reconocemos que la perspectiva de género es válida, es necesaria. Tenemos que desandar caminos machistas, enquistados en nuestras culturas, y mucho más en nuestras culturas latinoamericanas. Muchísimo más. Hay que desandar ese camino. Es una responsabilidad que tenemos, varones y mujeres. ¿Qué es lo que pasa con esta perspectiva de género? Que en realidad se transformó en ideología de género, que lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es mi idea a partir de ahora? Ya acá mostré un poco la historia. Lo que yo quiero hacer es mostrar los reclamos más grandes que, a mi entender, hay muchísimos más, pero a mi entender confluyen con diferentes matices, ¿sí? ¿Esos reclamos cuáles son? Tengo 4 grandes reclamos, 2 económicos y políticos, de los reclamos de las mujeres, y 2 más metafísicos y culturales. Voy a tomar 2 autoras, 3 autoras, los de económicos y políticos, Nancy Fraser, una escritora norteamericana contemporánea,
Y la otra es una escritora ítalo-norteamericana, que es Silvia Federici, que viene acá a Chile en noviembre. Son de la izquierda, de la izquierda, de la izquierda. Pero no importa, tienen examinados todo y quedados con lo bueno. A ver, ¿qué es lo que dice Nancy Fraser? Ya te voy a agarrar. Bien, a ver, todo bien con San Pablo, pero no cuando habla de la mujer. A ver, deberíamos enfrentarnos a una nueva tarea intelectual y práctica, la de desarrollar una teoría crítica del reconocimiento que identifique y propugne únicamente aquellas versiones de la política cultural de la diferencia que puedan combinarse de manera coherente con una política social de la igualdad. Eso es lo que dice Nancy Fraser, política de la diferencia. A ver, ¿qué es lo que dice Fraser? Que tenemos que reconocer la distribución y primero, tenemos que hacer, un reclamo por el reconocimiento y la distribución. Ella dice que en las políticas de los años 90, el reconocimiento que se hizo fue solamente para las mujeres blancas que acceden al sistema capitalista. Entonces, las que lograron puestos de trabajos ejecutivos y lograron equiparación en la igualdad con el hombre son las mujeres blancas. Hay una inmensa marea de mujeres que, como no acceden al sistema capitalista, siguen siendo sojuzgadas y siguen estando bajo la órbita del poder del hombre. Entonces, hay que buscar el reconocimiento a todas las mujeres, no solamente a las mujeres que tienen acceso a la educación y al sistema capitalista. Y hay que ver el tema de la distribución. ¿Por qué? Porque si yo digo, bueno, la cuestión del reconocimiento implica solamente la distribución, si yo distribuyo económicamente a las zonas más vulnerables de mujeres, donde las mujeres son más vulnerables, ello de suyo no implica la visibilización de las injusticias. Es decir, yo puedo distribuir mucha plata en un gueto, ¿ya? Entonces, no hay igualdad. ¿Qué es lo que dice Fraser? Si las mujeres de la segunda ola quisieron eliminar las diferencias con respecto a la lógica masculina, lo hicieron desde el mismo lugar masculino. Por ello es que los patrones de valor androcéntricos impregnan también la cultura popular y la interacción cotidiana. Eso lo vamos a ver ahora. ¿Qué es lo que quiere Fraser? A ver, evitar, por un lado, el reduccionismo materialista y economicista, y por otro lado, que la justicia tenga en cuenta no solamente la distribución, sino el reconocimiento de todas las mujeres en la interacción social. ¿Se entendió esto? Es decir, reconocimiento y distribución. No podemos empezar a reclamar, a hacer válidos los reclamos de las mujeres si no vemos esta teoría bidimensional. Yo tengo que reconocer a todas las mujeres, ¿sí? Y a su vez tengo que distribuir igualdad de oportunidades. Este otro reclamo yo lo encuentro bien interesante, es de Silvia Federici, que es el reclamo por el trabajo reproductivo y doméstico. Dice, wow, reclamo por trabajo reproductivo y doméstico. ¿Por qué? Porque la postura de Federici es que en la división del trabajo, ¿sí? En la división del trabajo que se hace comúnmente y que Marx analizó, ¿sí? En esa división del trabajo nunca tomaron en cuenta el trabajo reproductivo y doméstico. Yo les pregunto, mujeres, ¿es un trabajo estar en el hogar, cuidar a los hijos, encargarse de...? Sí. Bueno, ¿y por qué no fue reconocido por el sistema? ¿Por qué no se lo toma en cuenta? Y uno dice, bueno, porque no voy a cobrar por cuidar al hijo. Entonces, el que sale es el varón, el que trae el capital es el varón y el que tiene el poder, ¿quién es? El que tiene la plata. ¿Y quién tiene la plata? El varón. Entonces la mujer queda como una mendiga, tírame algo de plata, dame algo de plata, porque ya. Hay situaciones que son graciosas, hay situaciones que no son graciosas. Entonces, el reclamo por el trabajo reproductivo y doméstico no es banal. No es banal. Miren lo que dice. Perdón, pero las citas es mejor leerlas a ellas que escucharme a mí. Estamos en un periodo en el cual se está desarrollando un nuevo tipo de patriarcado en el cual los lugares de trabajo asalariado no han sido cambiados.
Por tanto, ese trabajo asalariado significa adaptarse a un régimen que está construido pensado en el trabajo tradicional masculino. Las horas de trabajo no son flexibles, los centros de trabajo no han incluido lugares para el cuidado como guarderías y no se han pensado formas para que hombres y mujeres concilien producción y reproducción. Aplauso y de pie. Claro, yo quiero ejercer mi vida profesional, pero tengo 6 hijos. Bien, ¿cómo lo hago? Me gustaría trabajar en una empresa. No, ¿sabes qué, hijita? No te conviene una hija. No te conviene trabajar en una empresa. No vas a poder ocuparte de tus hijos. ¿Y por qué las empresas no se adaptan a las mujeres? ¿Por qué las instituciones tienen una lógica masculina? Porque ese es el reclamo de la división del trabajo reproductivo y doméstico. Está todo hecho por el varón. Está todo hecho. Por eso se habla de régimen patriarcal. Machista y patriarcal. Fíjense que poco usé esas palabras, pero dan ganas de decirlas todo el tiempo cuando piensa uno. A ver, claro, está todo hecho con la lógica de eficacia, de producción, de razón instrumental propia del varón. ¿Dónde está la mujer en la constitución de las empresas, de las leyes, del cuidado del medio ambiente? La mirada de la mujer. Fíjense lo que dice Federici. El trabajo no implica el mero intercambio de mercancías, porque ella le critica a Marx eso. Ella es marxista, pero le critica a Marx. A ver, ¿qué es el trabajo? El intercambio de mercancías. No, le dice él. El trabajo no es solamente el mero intercambio de mercancías. ¿Por qué? Porque los alimentos deben prepararse para ser consumidos, la ropa tiene que ser lavada y hay que cuidar y reparar los cuerpos humanos. Porque eso nunca estuvo en la sociedad. No se toma en cuenta. Se invisibiliza. ¿Sí? Entonces, Silvia Federici, desde su visión de la izquierda, tiene una mirada muy interesante. Entonces ella dice, a ver, el Estado se metió en lo privado. El capital manda toda la parte reproductiva. Hay toda una teoría que está bien interesante. Los que quieran ir a escucharla, a mí me mandaron las conferencias, iba a ir a Buenos Aires y a Chile, tienen que tener estómago para la izquierda y está muy bueno, hay que abrir la cabeza. Miren lo que dice ella. El libro que ella escribe se llama Revolución en punto cero. Revolución en punto cero. Es tremendo ese libro. Vale la pena leerlo. Vale la pena leerlo. Es tremendo. Es en este contexto en el que pudieron decodificarse las políticas antiabortistas como mecanismos para la regulación de la producción de fuerza de trabajo, interpretar como intentos de resistencia a la disciplina laboral capitalista el colapso de los índices de natalidad y el incremento del número de divorcios. Lo personal se volvió político y se reconoció que el Estado y el capital habían subsumido nuestras vidas y la reproducción al dormitorio. Por lo que se hace necesario reclamar el control sobre las condiciones de nuestra reproducción y crear nuevas formas de cooperación que escapan a la lógica del capital y del mercado. Esto es un reclamo. A mí me parece sumamente interesante, sumamente atinado. Fíjense lo último. Crear nuevas formas de cooperación que escapen a la lógica del capital y del mercado. Porque la pregunta de Silvia Federici es, bueno, si yo reclamo el trabajo reproductivo y doméstico, ¿cómo puedo mercantilizar el cuidado de los hijos, de los enfermos, de los ancianos? Bueno, seamos creativos, veamos formas en que esos cuidados escapen al capital, pero que el capitalismo no me imponga cuántos hijos tengo que tener, cuál es el índice de natalidad que tiene que tener un país para salir de la pobreza. ¿Entienden? Es decir, es un reclamo que trasciende, fíjense, trasciende la denuncia de esta sociedad machista y patriarcal. No, es un reclamo por la justicia. Y acá sí nos vamos a meter de lleno, no vi todavía mi cartelito, aquí sí nos vamos a meter de llenos con los otros 2 reclamos. Yo les dije, hay 2 reclamos económicos y 2 reclamos más de tipo metafísicos y culturales. El primero es la ideología de género. Esto de Gramsci me lo voy a saltear porque no voy a llegar al tiempo, pero léanlo porque es bien interesante. Judith Butler escribe en 1990. ¿En qué año estamos? 2018. Bueno, en 1990 escribe que las desigualdades en las justicias de género comienzan con la cuestión cultural. Si no se deconstruyen primero las nociones binarias de género,
Las minorías sexuales, por ejemplo, permanecerán siempre invisibilizadas. ¿Qué significa esto? Ay, me voy a meter con Gramsci, perdón. A ver, ¿qué es lo que decía Marx? ¿Cómo se cambia una sociedad? Socializando los medios de producción. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? El que no esté de acuerdo levante la mano y lo callo. Pero, a ver, es socializando los medios de producción. La estructura es el capital. Si yo elimino la estructura, todo lo que está en la superestructura, el Estado, la educación, la religión, etcétera, cae. Simplista, ¿no? Simplista, llano. Eso decía Marx. Gramsci tiene una mirada más abarcadora y más inteligente, porque Gramsci, filósofo italiano que lo encarcela Mussolini, muere en 1937, desde la cárcel, escribe su libro Cartas desde la cárcel, y él pone ahí una teoría bien interesante. Él dice, la cultura no cambia con el tema del capital, socializando los medios de producción. La cultura cambia, ¿sí? La sociedad cambia cuando se cambia la hegemonía cultural. ¿Qué significa esto? Es decir, el cambio no se da en la estructura, se va a dar en la superestructura. Gramsci tiene en mente la Iglesia Católica. Porque ¿qué es lo que hace la Iglesia Católica? Curas, acá me meto con ustedes de vuelta. ¿Qué es lo que hace la Iglesia Católica? La Iglesia Católica tiene una hegemonía cultural porque tiene nucleados a los simples a través de los curas, a través de la Iglesia. Es consciente del poder que tiene la Iglesia y ese poder lleva 2000 años. Gramsci dice, yo quiero eso, pero sin la Iglesia. Entonces yo quiero lograr una hegemonía cultural y esa hegemonía cultural no tiene que ver, o poco menos, la parte económica, pero sí tiene la superestructura. Si yo cambio la cultura, cambio la manera de pensar, el mundo es nuestro. ¿Ya?